Bueno, pues hola, ¿qué tal a toda mi gente de Team Deportes? Sean bienvenidos a una nueva semanita, ya saben, semana con semana trayéndoles con una nueva entrevista aquí en su canal. Hoy estoy muy feliz porque en Team Deportes nuestro invitadazo de esta semana es Roberto González. Amigo, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado mi invitación y no sé si tú quieras agregar algo más a esta presentación, Robert, para las personitas que no te lleguen a conocer. ¿Cómo estás, Gus? Qué gusto estar aquí contigo y también compartir con la gente a la que le llegue esta entrevista. Bueno, decir que, y esto vale la pena que la gente lo sepa, se hizo esperar un poquito esta cuestiones de algoritmo de la aplicación, de la bandeja de mensajes, pero vaya, está aquí, me da mucho gusto compartir contigo. Curioso porque tiene un buen tiempo que me escribiste el primer mensaje y todo lo que ha pasado desde ese momento, sí lo podemos decir a la gente desde cuándo fue, para que tengamos un parámetro. Adelante, Pues Robert. desde que me escribiste esa primera vez en abril del año pasado, abril del 24 ahora, septiembre del 25, han pasado muchas cosas. Yo creo que han cambiado muchísimas cosas, la verdad. Y han pasado y se han dado proyectos que no solamente me hacen sentir muy orgulloso, sino creo que me han cambiado a mí las cosas, la jugada, la carrera, y son las cosas a las que uno aspira realmente, ¿no? TNT, aunque yo ya trabajaba ahí, ya lo platicaremos. Club Rabón, obviamente, los veranitos, el del 24 y el del 25. O sea, de verdad que han pasado muchísimas cosas que creo que definen el estatus actual de los proyectos y de mi carrera. Así que, pues ahí, ¿no? Entre TNT, Buscas, Apuntes, W, todo lo que ha venido pasando en estos años creo que ha sido fuerte. Así es, Robert, como tú bien lo dices, pues ya tenía un tiempo que pues yo te había escrito, pero pues mira, así que gracias por esa oportunidad que me estás dando de poderte entrevistar, pues para platicar un poquito más sobre pues cómo iniciaste, algunos retos que has afrontado, los sueños pendientes que tengas por cumplir y así, ¿sabes? Pero pues mira, yo aquí preparé unas preguntitas que yo quiero realizarte, amigo. Te late si iniciamos con la primera, la cual es, ¿nos podrías platicar, Roberto, cómo es que inició ese gusto por los medios de comunicación? ¿Tuviste alguna inspiración o qué fue lo que te llevó a dedicarte a este maravilloso mundo? Yo siempre fui fan de los deportes. Siempre digo que las dos influencias grandes que yo tuve fueron mi papá y mi abuelo. Mi abuelo murió hace 9 años. De hecho, el 9 de septiembre, o sea, hoy es lunes 8, mañana, martes 9, se cumplen 9 años de que murió. Y cuando no veía deportes con mi papá, los veía con mi abuelo. De ahí yo tenía el gusto. Y no solo el fútbol, tenis, Fórmula 1. Sí, consumo americano, sí consumo base, pero menos. Sobre todo porque las temporadas son luego muy largas o la temporada de NFL va en un momento de la temporada que es muy complicado a nivel de calendario.
selección nacional. Los dos pasaron por clubes, los dos están en selección ahora, Luis está en selección, y el otro es Raúl Bat Pérez, que es el dueño de la página. Luis escribió un texto sobre el 10º aniversario del Campeonato Mundial de Sub-17 de México, en Perú, contra Brasil. Y fue un buen texto, o sea, para lo que hacíamos en esa época, para lo que se hacía en esa época y lo que hacían ellos ya, era un buen texto. Y a mí me convenció de que yo era capaz de comunicar el gusto que tenía por el deporte así, sobre todo el fútbol, ¿no? Y dije, me gusta, quiero intentarlo, ¿no? O sea, siempre se dice que aprendemos por imitación, ¿no? Un poco. Bueno, no un poco, bastante. Y yo dije, me gusta, jalo, estoy convencido. y recuerdo que le mandé un mail a la página, que había un mail de la página, y con el que entablo la comunicación es con Bat. Y al final, pues Bat me pide un texto de prueba, le gusta. Yo escribo en un momento dado de un jugador que a mí me gustaba mucho, Gonzalo Castro, del Borussia Dortmund en ese momento. Le gusta y eso es el inicio. 2016, al inicio, empiezo a escribir con él un texto a la semana más o menos. Y eso a la larga me vale que él me invite a Rectángulo Verde, donde hablábamos de Liga MX y cubrimos la Euro del 2016. Otra página que se llama Talacheros, Fútbol Internacional, Liga MX también. Y a otra página de fútbol inglés, que es donde yo empecé a, digamos, documentar seguimiento de la Premier, que se llama Espacio Premier, que era de unos españoles. Todo eso en esos meses, Y ahí empezó, y yo supe ahí que era para mí. Y ahí es donde yo decidí estudiar Ciencias de la Comunicación. Yo salí de la UNAM, de Ciencias Políticas, donde ahora soy profesor también. Y en ese momento tomé la decisión. Yo estaba en el CCH, y para el último año ya había metido mis materias y estaba yo consciente de lo que estaba haciendo, 100%, no había vuelta atrás, y ahí empezó todo. Ahí fue donde pues tú decidiste que tú te querías sí o sí dedicar a esto de los medios de comunicación, Robert. Pero oye, ahorita que nos platicas igual, ¿cómo se te presentaron esas primeras oportunidades donde dices que redactabas, donde te dieron la oportunidad? Me imagino que el camino no fue fácil para ti. ¿Cuáles fueron esos retos o obstáculos, hay que decirlo, que tuviste que afrontar en esas oportunidades, las primeras oportunidades laborales que a ti se te presentaron? Uy, a ver, lo primero que es importante es decir que no cobras, ¿no? Y todo proyecto independiente demanda invertir tiempo, creo que tú lo sabes, tiempo sin un retorno, ¿no? Tú inviertes tus recursos, tu tiempo, lo que sabes en ese momento, sabes que estás ahí para escribir lo que ves, describir, hablar de lo que ves, pero que no va a haber un regreso económico, ¿no? Al menos no al inicio y no en el corto plazo, probablemente depende del proyecto, ni siquiera en el mediano plazo. Y hay que estar consciente de eso. Obviamente, como yo estaba en la prepa, pues digamos que no había tanto problema, ¿no? Es una época donde a menos que tengas una necesidad extrema y estés con una familia estable, acomodada, no sé si padres juntos o separados, depende de cada quien, pero tienes unas condiciones favorables, ¿no? O sea, te puedes dedicar a estas cosas, te puedes empezar a dedicar a ver más fútbol del que veías y no te preocupas más que por ir a la escuela y empezar a hacer esto, ¿no? Y yo tuve esa suerte. Mi mamá y mi papá siempre me apoyaron totalmente a la fecha, ya que tengo 27 años, es exactamente igual. Obviamente las cosas van cambiando, pero eso sigue. Y en ese momento sí te puedo decir que aunque tuviera esa comodidad, el reto siempre es, bueno, lo ves al inicio y no te parece un problema. Dices, no, yo lo hago, gratis. Ya después dices, oh, pues no me pagaban por eso, ¿no? Era algo que creo que te das cuenta en retrospectiva y
que tienes que saber y es algo que siempre tienes que decir. Muchas veces los proyectos empiezan así y tal vez siguen así y eso es una realidad. Yo creo que otro reto también es siempre darse a conocer, porque al final tú puedes tener una visión nutrida del deporte y del fútbol, pero no dejas de ser muy joven. Y a partir de eso, y te lo digo siendo muy joven, pero empecé hace mucho tiempo. Entonces nunca dejas de aprender. Pero en ese momento no solamente es que estás constantemente aprendiendo y absorbiendo todo lo que ves, sino que tienes que empezar a darte a conocer en cuanto a que hay una opinión que estás dando, cómo la estás dando, qué te interesa, de qué estás hablando, con quién lo estás haciendo, con quién te estás juntando. Creo que eso es importante. Y otro reto también que viene después de ese es definirte, ¿sabes? O sea, yo con el tiempo que llevo y lo rápido que he quemado mis procesos, porque también es otra cosa de la que podemos platicar, creo que a estas alturas, a mis 27 años si contamos el inicio de todo eso como el inicio de mi carrera, pues llevo 9 años, casi 10 de carrera. Entonces, al final, esto es definirte. ¿Desde dónde vas a hablar? ¿No? Del fútbol. O sea, todas las perspectivas son válidas. No, yo no puedo llegar a decir lo que yo hago es mejor que lo del resto. O yo no llego a decir soy mejor que el resto. Pero estoy convencido de que lo que hago me gusta y que me representa, ¿sabes? O sea, a mí hablar del juego de forma analítica, de forma reflexiva, profundizar en por qué pasan las cosas, alejado de lo estridente y de lo sensacionalista y de lo amarillista y de el clic fácil, me representa. Y eso es lo que he buscado en todo este tiempo. Desde que empecé con ellos, pasando por todos esos lugares, hasta que llegué con Pepe, y luego todo lo que he trabajado y aprendido y crecido con él, porque él oficialmente es mi mentor. Hoy y desde hace mucho tiempo es mi amigo, pero hoy es mi mentor 100%. Ahí también, ¿no? O sea, esa definición que uno hace es muy importante. O sea, y tienes que serle fiel. Ese es un reto también, ¿no? Sobre todo si eliges este camino, porque al final tienes que ser fiel a ese discurso, expresarte y actuar con esa congruencia. Y por más que te dé tentación ver lo que se hace viral, por más que te dé tentación ver lo que tiene clics, lo que es estridente, tienes que seguir, ¿sabes? O sea, yo estoy seguro que cuando pones un tweet o cuando haces algo y no pega como esperas porque piensas que es muy bueno pero le falta algo, no, pues no dudo que haya mucha gente que diga, no funciona, me voy al otro, ¿no? Pero no, tienes que hacerlo funcionar, ¿sabes? Y no solamente va ya con tweets o con posts o con reels o ahora con TikToks, es con todo, todas las opiniones, todo lo que haces, todos los proyectos tienen que ir con esa línea, ¿no? Y yo diría que otro reto, porque también eso pasa si empiezas muy joven, puede ser pues la congruencia. Y la congruencia y además le sumaría el lenguaje, porque es muy sencillo, pues justo esa impaciencia o esa desesperación es normal, creo que puede llegar a pasar, no caer en eso, mantenerte consistente, no abandonar esto, no desmotivarte, porque también uno come basura, eso sucede, en cualquier medio te va a pasar, en cualquier medio te va a tocar esperar, en cualquier momento se va a desacelerar tu proceso y lo vives de forma más normal, quizá como le puede pasar al resto, y tienes que asumir eso también, ¿no? Y digo también el lenguaje porque cuando uno empieza muy chico o cuando uno va entrando, quiere usar un lenguaje, sí, ¿no? Cargado, palabras súper rebuscadas a veces, y hay que encontrar un equilibrio. Y eso solamente pasa con el tiempo y con la práctica y la preparación, como todo. Porque, mira, hoy mucha gente se queja
hacen del juego una física nuclear, parece física cuántica. No, los términos son los términos y se usan como se tienen que usar, pero es aprenderlos, conocerlos, pero saber en qué momento sí, en qué momento no, y ampliar tu vocabulario, ampliar tu lenguaje con todo lo que tú puedas para que si tienes que usarlo, lo uses. Si no, lo dices de otra manera, pero el mensaje es el mismo, ¿no? Siempre dar mensajes consistentes yo creo que es un reto importante, que siempre lo tienes que cumplir, ¿eh? No importa la etapa en la que estés. Yo creo que todo eso es muy importante. Exactamente, entonces podría decir que estos retos que nos estás contando, Robert, pues son los principales que tú te tocó afrontar durante tu camino en estos años que tú llevas de carrera, y pues como tú bien lo decías, también tener esa paciencia, porque pues a veces no se nos va a presentar la oportunidad a la primera, y es de tener mucha paciencia, así sea tocar 20 puertas, ponle que de esas 20 puertas, una se va a abrir, y pues aprovechar esa oportunidad que se nos brinde, y pues ahora sí que hacerlo como tú nos los comentabas con esa pasión. Pero pues bueno, Robert, ahorita que nos platicas un poco más sobre cómo iniciaste y todos estos retos que tú has afrontado, ¿nos podrías platicar, amigo, ahora qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto, qué buena pregunta. A ver, yo en general siempre digo que hay que disfrutar todo. Eh, todo el proceso. Porque a mí me da y me pasa esto, me encanta aprender, me encanta absorber cosas y me pasa que tengo muy buena memoria. Eh, Mucha gente a mi alrededor siempre se sorprende de ¿te acuerdas de eso, no? Pero es porque me gusta siempre aprender, me gusta ver cosas, consumir cosas y la historia siempre me ha gustado. Entonces creo que te lo voy a resumir en algo que toca todo lo que hago. Lo que más disfruto es aprender para ser mejor. Y no me refiero a sentirme nada más mejor que el resto, porque no funciona así, te lo decía ahora, sino aprender para no ser el mínimo. Justamente Pepe del Bosque siempre nos dice, y lo he hablado muchas veces con él, que tú puedes ver cuando un comunicador sigue siendo igual, ¿no? Que no cambia o que es el mismo que escuchaba hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que la evolución es muy importante y ese reto de aprender para evolucionar y no ser igual que antes me gusta mucho. Creo que es lo que más disfruto porque aprender implica todo lo que me interesa, ¿sabes? Y creo que la línea desde la que hablamos y la forma en la que entendemos y vemos el fútbol pues es compleja. Lo entendemos como algo complejo y aprender desde eso para comunicarlo así es lo que más me gusta. O sea, yo te puedo decir que de que empecé a escribir ahora, 10 años después, claramente no, o sea, soy otra persona, otro comunicador. Tiene que ser, pero te lo voy a poner todavía más concreto para que se vea. Yo no soy el mismo que hacía radio en el 2021 y entró a la producción de TNT, ¿no? Como no fue el mismo que empezó a comentar en el 2022 y luego hizo el Mundial, ¿no? Como no soy el mismo que al año siguiente pues empezó a hacer más partidos grandes de liga, por ejemplo, ¿no? Y como no soy el mismo que el año pasado empezó a comentar en TNT, o no soy el mismo no soy el mismo que era después o antes del primer veranito o del segundo veranito, o como no soy el mismo de antes y después de estas 3 temporadas y cacho del Club Rabona, ¿no? O sea, cada proyecto, cada cosa me está enseñando algo. Y cada vez que entramos en uno nuevo, que viene una cosa nueva, el punto es extraerle cosas, detalles, sobre todo yo diría, sí, pequeños detalles, ¿no? Porque al final
la forma en la que entiendes las cosas es la forma en la que lo comunicas. Y nutrir eso siempre te va a hacer mejorarla. Entonces, a mí me gusta eso, ¿sabes? Y creo que todo lo que he hecho hasta ahora me ha servido. O sea, por eso te lo digo. Lo pongo en grandes proyectos para que se vea. Cada paso me ha dejado algo y a partir de cada paso soy mejor. Yo quiero creer que soy mejor, ¿no? Pero no soy tan bueno como lo seré mañana, porque no sé qué es lo que venga, ¿no? Todo te deja, todo te hace aprender. Entonces, la forma de preparar los partidos, la forma de escaletar un show, eh, la forma de entrar a comentar en un programa, en un show en vivo o en un partido, o cuando haces un hilo, o sea, creo que aprendes también a mover el registro, ¿sabes? Y eso es algo bien importante, porque al final te vuelve más completo. Y a mí sobre todo lo que más me ha marcado hasta ahora, que obviamente es radio, porque pues es donde empezamos todos ya en el medio tradicional, digamos, pues es impresionante. Pero lo que aprendí en los 3 años en la producción TNT, yo estoy seguro que con todo lo que aprendí, con todo lo que vi, con todo lo que hice ahí, cosas que tú ves la televisión y no te imaginas cómo funcionan, y ya que estás ahí y estás detrás de eso, es como, ah, esto no es magia, esto es trabajo, trabajo, trabajo. Aprender los procesos, aprender cómo se hacen las cosas es wow. Entonces, todo eso ha sido importante, ¿no? Como también lo es importante, y esto es lo que a mí me falta, yo no he tenido chance de viajar tanto, pero viajar, te lo dicen todos los que lo han hecho, también es muy útil. Pues eso, creo que es otra parte de nutrir todo esto que a mí me falta, yo no he podido hacerlo, espero pronto, pero al menos en el camino, en los medios, yo creo que todo eso me ha sumado mucho para, ya no te digo al año que entra, al partido que entra, el que me toque la próxima semana en TNT o en radio, sumarle cositas, ¿no? ¿Cómo digo algún término? ¿Cómo analizo el partido? ¿Cómo saco una historia y platico de ella? ¿Cómo proceso mi propia información? ¿Cómo me gusta guardar mis datos? Todo eso, cosas que son chiquititas, te pueden hacer una diferencia, y eso es lo que vas aprendiendo. Exactamente, pues ahora sí como tú nos los comentas, Robert, pues ir aprendiendo cada vez nuevas cosas, irlas agregando, así como dices que tú le has hecho la diferencia de cómo eras antes a cómo ya ahorita, no sé, narras o escribes o comentas un partido. Y ahorita que nos platicas un poco más sobre esto, Robert, algo que yo también siempre he tenido la duda, ¿cómo es que tú preparas tus partidos, Roberto? Que a ti te toca estar para estar, no sé, analizando, comentando. ¿Cómo es tu preparación que tú tienes? ¿Te preparas, no sé, ese mismo día unas horas antes o semanas atrás te avisan el partido que te va a tocar estar y tú te preparas? ¿O cómo es esa preparación que tú haces previamente, Robert? Siempre te dan tu llamado, o sea, que te toca unos días antes. No puede ser, a menos que sea el día anterior, un bomberazo o algo así, eso no pasa. Siempre te avisan con anticipación, justamente para que tú puedas prepararte, ¿no? Cada quien tiene su metodología, cada quien busca lo que más le interesa. No hay una forma correcta o incorrecta, es la que más te acomoda, creo yo. Yo particularmente, y esto sí creo que es muy importante decirlo, eh, pienso que mmm, el ver fútbol cada semana o el ver todo lo posible te da un 60% de la preparación para un partido. O sea, tú no puedes hablar de un equipo, de un jugador, si no lo has visto lo suficiente. Y eso creo que es un disclaimer gigante, gigante, sobre todo para quienes quieren analizar más a fondo, es un velo lo más que puedas, ¿no? Si quieres saber cómo juega un equipo, con 2 partidos no tienes suficiente información, tienes que verte de 5 a 10, ¿no? Un jugador de 5 a 10 partidos, lo mismo, ¿no? Y ver qué cantidad de minutos tuvo y el contexto y demás, pero eso es muy importante. Y yo tengo el hábito, como muchos de nosotros, de
35 partidos más o menos. Entre todas las ligas, entre lo que consumimos de Liga MX, que hay que ver lo más posible, todo. La Premier, que la veo toda. Y a partir de ahí, cosas que ya por mi agenda necesito ir seleccionando, que también eso va pasando. Y estar enterado, por lo menos, y de lo que te toca transmitir, siempre dominado, visto, ¿sabes? Eso es muy importante. Con eso en mente, diciendo que cada fin de semana y cada vez que hay partidos hay que intentar siempre verlo, o hay que hacerse el hábito de verlo. Yo 2 días antes, incluso 3 dependiendo del partido, ya estoy haciendo notas, tengo un cuaderno, un formato. Luego nos pasamos los formatos entre nosotros, a veces varían cómo acomodas la información o las canchitas o tal, pero las libretas son esenciales porque ahí vacías una información, ¿no? Yo particularmente tengo una hoja de previa, atrás tengo la hoja con donde apunto las alineaciones a mano solamente como para reforzar los nombres, aunque siempre tengo mi compu cuando comento, sea en radio o en tele. Y en la hoja de previa, yo siempre digo que la hoja de previa la escribo para no tener que usarla, pero eso es porque mi retención es muy alta. Entonces, como te tocan muchas veces los mismos equipos, apuntas, no, que el palmarés, pa. Por ejemplo, el Everton, la gente dice, el Everton, ¿qué? ¿Hoy qué? No, el Everton es un grande de Inglaterra, ha ganado 9 veces la Premier. Bueno, ¿cómo lo sé? ¿Lo había leído antes? Sí. ¿Cómo lo memoricé? Escribiéndolo, ¿no? O sea, cosas así es como que, se te quedan, ¿no? Que son importantes para el partido porque te dan contexto, ¿no? Pero de lo que vas a hablar en el fondo es de cómo se juega, ¿sabes? Entonces ya ahí es algo que tú puedes ir seleccionando, pero yo sí apunto últimos partidos, la tendencia del enfrentamiento que pueden ser los últimos 5 y datos de ambos, ¿no? Palmarés, cómo van en las copas o en las ligas, los entrenadores, las figuras en cuanto a estadísticas, algún jugador que me interese, claves tácticas, y luego ya las historias, porque siempre es importante equilibrarlo, ¿no? O sea, si no te da tanto el partido a nivel táctico, pues hay que remarle y hay que sacar historia, contexto, datitos, tal, alguna trivia, alguna pregunta en tele, porque en radio no funciona tanto así, porque es mucho ritmo, ¿no? No puede haber silencio prácticamente, en tele puedes jugar más con eso. Y yo, como le dije alguna vez a un buen amigo platicando con él, al buen Mando Sanabria, que ahora está acá con nosotros, que uno cuando comenta puede ser muy versátil, puede incluir de todo, tiene que tener de todos los registros, cultura pop, cultura, práctica, análisis, sí, algo de humor, te tienes que divertir 100%, tienes que relajarte, obviamente, pero tienes que seleccionar más desde qué ángulo estás abordando un partido, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de táctica, explicarte, no sé, el Leeds en segunda división jugaba así, ahora va a jugar así, por esto, hablar de movimientos, de jugadas, de detalles técnicos, de los entrenadores, de cómo juegan, de dónde vienen, eso a mí me gusta mucho. Y yo creo que también un sello que he venido encontrando, por ejemplo, que a mí me encanta la música, es como por ahí sacarle algo de este club le va o se relaciona con tal banda por la ciudad, tal, si pasa. Siempre algo cultural ayuda mucho. Entonces a mí me gusta como mezclar esas dos cosas. Pero si hay una historia que le tienes que perseguir al partido, pues la persigues, ¿no? O sea, por ejemplo, seguro viste y que ve este video, seguro vieron, porque me imagino que les gusta mucho el deporte, el fútbol, como el Sunderland de repente se convirtió en el equipo de México, ¿no? En Twitter sobre todo. Bueno, pues me toca el partido en TNT, después del boom de eso, pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, tienes que hablar de por qué tienen tanto dinero, por qué ficharon lo que ficharon, para qué está. O sea, también vas ganando ese sentido editorial, ¿sabes? De dónde está la historia de la que hay que hablar, o dónde están los datos que son importantes. O sea, eso te suma mucho y yo todo eso lo incluyo en mi preparación, que antes era un poquito más plana, o sea, demasiado táctica, creo, que eso siempre me ha gustado y siempre ha sido mi sello, pero le he ido añadiendo algunas cositas más.
Entonces, pues sí, sí es una amplia preparación pues la que tú tienes, Robert, pues para ir sacando los datos estadísticos, ir sacando algún dato curioso que tú no estás aquí mencionando, combinarlo con la música, como tú bien nos los platicas. Pero pues bueno, ahorita que tú nos dices, nos estás comentando más sobre esto, Robert, pues finalmente yo a ti te quiero preguntar, Robert. Bueno, antes de la última preguntita, yo te quiero a ti preguntar, ¿cuáles son esos sueños pendientes que tú tienes por cumplir, Robert? No sé, a un corto, mediano o largo plazo, de que tú tengas esa espinita de que sí o sí tú los quieres cumplir. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ajá, exactamente. Uh-huh. Buena pregunta. Ok. A ver, yo creo que el objetivo a corto plazo, pues yo creo que dados los proyectos que tenemos hoy, de los que tengo el honor, el placer, el gusto de estar, son que el Club Rabona se asiente sí o sí como el programa de fútbol mexicano más visto, y el que tenga más conversación alrededor, y que nos identifique plenamente como eso, porque nos representa 100% a todos los que lo hacemos, pero que se asiente ahí. Quiero llegar al Mundial medio plazo muy bien afianzado para hacer muy buenos partidos, si es que tenemos la chance de hacerlos en radio, y sobre todo que los proyectos que vienen también nos asienten muy bien ahí, que el Mundial sea otro trampolín para mi carrera, y obviamente a largo plazo, a ver, obviamente me encantaría ir a hacer la Premier League en Inglaterra, a comentar partidos allá en los estadios. Quiero hacer finales de Champions, quiero ir a instancias lejanas de los mundiales allá, hacerlos, sin duda, y quiero también a largo plazo, bueno, este es un objetivo completamente transversal, está en todos los estados, pero quiero que todos los proyectos en los que esté me hagan sentirme súper representado, súper identificado, y que sean con la gente también con la que he crecido y la gente con la que he tenido la oportunidad de hacerlos, porque no solamente son tremendos periodistas y comunicadores, sino que además son buenos amigos, eso es muy importante. Y, y obviamente en el fútbol de México y también como objetivo general, también de largo aliento, corto, mediano, largo plazo, también quiero asentarme haciendo los mejores partidos de México, hacer finales, obviamente, estar ahí en los estadios, que ya he estado, he ido, pero quiero hacer finales en los estadios, quiero estar ahí cuando se peleen los títulos. Yo creo que eso es lo que más me motiva, por el privilegio de estar ahí, por... Listo, Robert. Bueno, pues ahora sí que ahora que nos platicaste pues un poquito más sobre pues cómo iniciaste, los retos, lo que tú disfrutas de tu trabajo, amigo, finalmente yo te quisiera a ti preguntar, ¿tú qué consejo le darías a todas esas personitas que quieren dedicarse a los medios de comunicación, Robert? Uy, hay muchos. Te voy a decir algo que no te dije cuando me preguntaste y te contaba cómo empecé. Yo empecé ahí, pero todo evolucionó hasta 2018, cuando le escribí a Pepe del Bosque. En ese momento estaba en 9 y medio. Venía el Mundial de Rusia, le escribí en enero. Me dijo, sí, pero aguántame. O sea, ya me tenía ubicado más o menos. Aguántame después del Mundial. Y cuando volví con él, en noviembre de ese año, ya había pasado el Mundial, ya había empezado la temporada. Yo andaba en otro rollo, honestamente. Seguía escribiendo igual y todo, y no cubrí el Mundial igual
que yo llegué a él fue por un trabajo final de una materia de periodismo, géneros periodísticos informativos, o sea, la nota y la entrevista. Y el trabajo final con esa profesora que a la fecha me llevo muy bien con ella, era bien ruda, pero es muy linda persona, María Antonieta Barragán. Si llega a ver esto, le mando un beso y un abrazo, porque ella, vaya que enseñaba, sigue dando clase, pero ya no es mi maestra, obviamente, no es mi colega. Nos deja un trabajo final donde tienes que hacer 3 entrevistas, y una de esas 3, bueno, era a una compañera, a un familiar tuyo y a un profesional del ramo del periodismo al que tú te querías dedicar. Yo elegí a Pepe. Y le hablé, pues lo escribí, le dije que tenía un trabajo final de la escuela, que si lo podía entrevistar, le pedí la entrevista. Me dijo que sí. Curiosamente, la entrevista él me la concedió y la hicimos donde hoy hacemos el Club Rabona, donde han sido los veranitos, en la producción de Apuntes de Rabona, que también si la gente de Apuntes ve esto, le mando un gran abrazo, que los quiero mucho. Y fíjate lo que son las cosas, 6 años después de eso, ahí hicimos el veranito, ahí empezó el Club Rabona, y 4 años después de eso, o sea, 2 años antes de todo esto del veranito y del club, ahí fue el primer video que yo grabé con Pepe en Apuntes de Rabona. O sea, fíjate cómo son los ciclos. De esa entrevista, que a él le pareció buena y le gustó, porque él me lo dijo, empezó todo lo demás, ¿no? Empecé a escribir en el 9 y medio, y finales del 2018 y en enero del 2019 empecé a hacer radio. Radio que a la fecha, 6 años y medio después, sigo haciendo. Bueno, 5 años y medio. No, 6 años y medio después, porque fue 2019, estamos en el 25. O sea que, con esto quiero decir 2 cosas, que son dos partes del concepto, que son varias cosas. Número 1, el proceso es largo. Y esto me lo ha dicho el mismo Pepe, y me lo han dicho amigos también, y es un consejo muy valioso. El proceso es largo, pero es distinto al del resto. El tuyo es distinto al del resto. Y no es comparable. Cosa que también en tiempos recientes he estado recordando, porque me sirve y porque todos pasamos momentos donde a lo mejor como que puedes sentir que inevitablemente te comparas con alguien. No lo hagas. Tu proceso es tu proceso. De por sí el proceso en los medios es largo. Ahora, compararte con el de otro, no. Es largo en general, pero el tuyo es tuyo. Vas a tu ritmo, vas a tu tiempo, y las cosas llegan en el momento en el que llegan. Pero tienes que seguir trabajando, ¿no? O sea, de que yo empecé a escribir a que conocí a Pepe, pasaron casi 3 años. Pero conocí en persona, y vea ahora cómo son las cosas. De que hice mi primer programa de radio, a mi primera transmisión de televisión en TNT, que fue la Champions pasada, yo pues Aston Villa, pasaron, ¿qué fueron? 19, todo el 19, 20, 21, 22, 23, casi 6 años. Y ahora sí puede ser, o sea, no es poco tiempo, pero hay gente que tarda mucho más. Mucho más. Es una perspectiva de que esto es una carrera de resistencia, es un maratón. No es de velocidad, ¿no? Yo puedo decir con esto porque tengo 27 años y tengo el privilegio de haber formado parte de proyectos muy chidos como lo fue el 9 y medio en su día, o como el Puskas, lo que es Catenal Show, Blue, y porque me ha llegado la oportunidad de comentar a una edad muy corta en televisión. Y quien no ha tenido esa oportunidad puede decir, sí, pues es que tienes esa edad, pero el proceso es el proceso. No hay que subestimar. Eso es muy importante. Y lo segundo, que me faltó contar esta parte de la historia con Pepe, porque yo te dije fuera de cámara que Pepe es mi mentor. O sea, es un muy buen amigo, pero es mi mentor. Es mi papá en el gremio, básicamente, como él lo es el de varios. Y esto lo estoy diciendo no solo por contar la historia y por quedar bien, sino porque
hay que ser agradecidos. Tienes que saber quién te dio una oportunidad. Tienes que saber cómo fue. Tienes que estar consciente de cómo y con quién empezó todo. Porque esa persona o esas personas que te dan la oportunidad te ayudan y te impulsan. Y nunca sabes, nunca sabes. Siempre tienes que ser agradecido. Siempre tienes que recordarlo. Hay que tener memoria para todo. Tú, Gus, o quien ve este video, si tiene un mentor, un papá profesional, alguien que lo impulsó, alguien que lo metió, siempre acuérdense, siempre regresen, siempre agradezcan, porque no llegamos solos. Ahora sí. En la mayoría de los casos, no llegamos solos. Eso es muy importante. Esta historia debí contar la primera pregunta, pero me fui un poquito por el inicio y ahorita creo que es importante recuperarla. Siempre es importante, pero ahorita no quería dejarla pasar así y no quería dejar de contarla porque es parte del proceso y tiene sentido con lo que estoy diciendo. Y una última cosa, la preparación es innegociable. Hay que invertirle todo el tiempo posible. No estoy diciendo que hay que privarse de salidas y de compromisos. Somos humanos, somos sociales, depende de la vida social de cada quien, depende de las posibilidades de cada quien, pero la preparación es importante. A veces tocará sacrificar algunas cosas, a veces no, pero hay que invertir todo el tiempo y los recursos posibles para prepararse, porque eso nos hace mejores. Y el desarrollo no es solamente profesional, futbolístico o deportivo, sino personal, ¿no? Entonces, esa preparación tiene que tocar todo. ¿Cómo entiendes el deporte? ¿Cómo entiendes el juego? ¿Desde dónde lo quieres ver? Nutrirte con referencias, con cultura, viendo más deportes. Y sobre todo, también esto es importante, cuando esa preparación está, también intentar balancearlo con tu tiempo libre, porque no somos máquinas. O sea, yo no te puedo decir, no descanses solo un día a la semana de hacer nada que tenga que ver con fútbol. No. ¿Tengo tiempo libre? Tengo tiempo libre. ¿Y tan corto? Depende. Porque doy clases y porque hago varias cosas, pero aprovechar tu tiempo libre también. Lo que a ti te gusta, además de eso, es importante, ¿no? El descanso, el desarrollo personal, amigos, familia, pareja. Tenemos la suerte nosotros acá de que con Pepe y con el resto, chicos como Oscar, como Eugenio, como Memo, como Douglas, como Eduardo Zurita, como Ricardo López, como todos nosotros somos amigos, pues también nos juntamos de vez en cuando, hacemos algo también. Amigos tuyos también de siempre, verlos, no dejar de verlos, no dejar de lado esa parte personal que es importante, pero siempre intentando encontrar un equilibrio, ¿no? Y también decir que si tienes otra forma de despejarte un ratito, si puedes ir a hacer ejercicio, tienes otro hobby, hazlo. Todo esto es integral. El periodista no es nada más periodista dedicado como máquina a hablar de deporte. El periodista también es humano y necesita tiempo para descansar, para a los amigos, la familia, la pareja, todo suma. Todo suma, es un innegociable. Yo particularmente, aún con lo que te digo, siempre me siento más seguro yendo ultra preparado. Luego te puede fallar un ratito, una información, porque no eres infalible, no eres perfecto, pero sí puedes mejorar, es perfectible. Entonces, alguna vez me lo dijo mi jefe, me dijo, en TNT, me dijo, yo siento que tú eres de las personas que se siente más segura mientras más preparada viene, y yo confirmo, sí soy. Entonces, depende de cada quien, pero yo prefiero eso 100% porque me da un respaldo, ¿sabes? Sé que es menos probable que dé el paso en falso. No, pues al contrario, gracias por esos consejos que tú nos estás brindando, Robert, porque pues créeme que así como nos los platicas así tan de manera detalladamente, pues a mí en lo personal y a todas las personitas que ahorita estén visualizando esta entrevista,
pues nos van a servir de mucho, porque pues son consejitos que tú nos estás dando, que pues a ti te sirvieron de mucho, y que pues igual todo lo que nos pudiste platicar a lo largo de esta entrevista, que créeme que fue una plática tan amena por lo que nos pudiste estar aquí platicando, tus inicios, tus retos, las primeras oportunidades. Fue una plática muy muy padre para mí, y que pues ahora sí que no me queda más que agradecerte en verdad tu tiempo que te tomaste, Robert, pues para poder platicar aquí conmigo todo esto de sobre cómo es tu carrera en los medios. Y pues no sé si tú quieras agregar algo más al final de esta entrevista, amigo. Eh, pues creo que un mensaje importante, solo uno, que es que todos son libres de consumir lo que quieren, lo que más les gusta. Yo estoy muy en contra de cuando la gente nos dice en redes sociales que estamos o reeducamos o estamos reeducando al aficionado. No me gusta ese término porque no tenemos una verdad absoluta y nuestra perspectiva o nuestra opinión no es la única, ¿no? Y de hecho somos muy cuidadosos nosotros en todos nuestros proyectos. Yo también comentando un partido, de decir que somos los mejores o que somos la única opción o la opción que te va a educar. No, eso es peligroso. Hay para todos. Yo hablo de la forma en la que me gusta verlo, el deporte de fútbol, la forma en la que me gusta hablarlo, la forma en la que lo siento. Nunca voy a renunciar a eso, jamás, jamás. Pero también sé que hay gente que no lo ve así, lo voy a ver de forma distinta. Hay programas para todo, ¿no? Hay un Club Rabona para la gente a la que le gusta ese tipo de cosas. Hay un Catenacho W para la gente a la que le gustan ese tipo de cosas. Hay un fútbol picante para quien le gusta picante. Hay la última palabra para quien le guste, y así, ¿no? Cada quien escoge. Cada quien tiene una perspectiva y la alimenta. Entonces, no vengo yo ni nadie a leccionar, ¿no? Solamente que cuando uno elige una línea y un discurso, se mantiene, se sostiene, se fundamenta, y además creo que la mejor inversión que uno puede hacer en eso siempre es esa preparación que yo te decía, porque al final es la forma en la que tú vas a convencer a la gente de lo que estás diciendo. Y el mensaje, que sea balanceado, diría yo, ¿no? Divertido, nutritivo. Hay gente que le puede decir educativo, también, pero eso es muy, muy valioso, ¿no? Y me encanta que cada vez más esta visión se está ampliando más. Eso creo que a mí me hace sentir muy orgulloso. Yo creo que a todos mis amigos de los que conozco nos hace sentir muy orgulloso. Y no sabes lo bonito que es luego también, no por el ego, sino por el tú llegar a hacer un partido con alguien y que te digan, estoy bien tranquilo contigo, porque te preparas, porque esto, porque el otro. Desde el lado personal facilita las cosas y el lado profesional nos da una comodidad tremenda, ¿no? Se mezcla con el ser buena gente, buenas personas. Eso también es muy importante. Todo esto vale mucho, sí, pero buenas personas. En el medio es importante conceptuar esto, ¿sabes? Camaradería, buen trato, la amabilidad, intentar ser amigos, eso es muy valioso también, y eso es algo que no se debe de perder. Por más que todos hacemos un poco lo mismo, por más que todos buscamos más o menos lo mismo, no se debe perder, ¿no? La competencia y el compartir con otros, porque igual compites también, debe ser sano, ¿sabes? Hay competencia, sí, pero hay que pensar más en un remolque, ¿no? En algo colectivo. Creo que eso es algo muy bueno, porque genera un buen ambiente, y el buen ambiente no te lo paga, no te lo compra nadie, nadie. El mejor ambiente posible es el mejor para trabajar, siempre, siempre. Lo tienes que buscar, ¿no? Porque si no, luego no rindes igual, ¿no? El mejor ambiente saca lo mejor de la gente. Y cuando saca lo mejor de la gente ves
al mejor narrador o narradora posible, a los mejores analistas posibles, a la mejor producción posible. Eso siempre, siempre es esencial para mí. Y eso es lo que yo añadiría. No, pues en verdad que créeme, como te lo decía hace un momento, Robert, estos consejos que pues tú nos estás dando, pues créeme que yo en lo personal los asimilo y pues son consejos que pues me van a ayudar a mí muchísimo, ¿sabes? En mi crecimiento, para mí que pues todavía me falta una parte más para poder continuar esto de la carrera y que pues como te lo decía al inicio, lo que yo aspiro es algún día poder estar donde ahorita ustedes ya están y pues créeme que tú me lo platicas y pues como que me hace reflexionar, ¿sabes? O sea, para ver las cosas que tengo que cambiar, las que sí estoy bien, las que tengo que ir mejorando. Pues en verdad créeme que te agradezco esta gran plática que tuvimos, Robert. Como te lo decía, fue una plática que pues se me pasó, créeme, el tiempo bien rápido. No sé en qué momento se nos acabó el tiempo en una reunión, volvimos a hacer otra, y porque pues fue una plática muy tan amena que la verdad se disfrutó. Y pues en verdad, gracias, Robert, por este tiempo que te tomaste para poder estar platicando aquí conmigo. Fue un placer, muchas gracias a ti. Y gracias, en verdad, Robert, te lo agradezco. Y pues a todas las personitas que se quedaron hasta el final de ver esta entrevista, muchas gracias por haberla visualizado hasta el final. Y recuerden que nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta luego.